Entonces recibimos a Marcelo Pereira y a Cecilia Álvarez para adelantar contenidos en un viernes, capaz que el primero desde que tenemos este espacio de intercambio en el que hay un peso en algún aspecto mayor de noticias internacionales, regionales, que de la agenda local, no porque aquí no pasen cosas, sino porque las hemos ido abordando cotidianamente y en ese marco surgen como grandes novedades los últimos hechos de la política argentina y particularmente a esta hora los últimos acontecimientos judiciales y también políticos ocurridos en Brasil. Cecilia, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Marcelo Pereira, ¿qué tal? Bien, buen día. Cuando hablo de los últimos hechos judiciales y políticos ocurridos en Brasil, me refiero naturalmente a esta condena del expresidente Jair Bolsonaro, pero como siempre, Ceci, vamos a empezar a darle la vuelta al tema, pasando por otros asuntos de la diaria de fin de semana hasta aterrizar ahí. Comento 3 entrevistas que van a estar buenas para la edición de mañana, de otros temas, antes de meternos a conversar o tratar de analizar algunas cuestiones en relación a lo que pasó ayer en Brasil. En Cultura entrevistaron a Nacho Algorta, que es el director de la SUSI, la selección uruguaya sinfónica que participó con Jorge Drexler del espectáculo del Entretiempo el otro día en el Centenario. Lo vi, estuve ahí. Ahí está, bueno, parece que está muy buena la entrevista con Nacho Algorta. Después tenemos, 3 entrevistas, dije. En política salud, pero la editora de política, Natalia Igual, y la editora de salud, Federica Pérez, entrevistaron a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, en una semana en que ella fue al Parlamento a presentar los motivos de su pedido presupuestal, en semanas en las que se viene cuestionando también al presidente de ACE por mantener otros cargos aparte de la presidencia de ACE, así que también una entrevista que todavía no está procesada, pero que va a estar interesante. Y en la sección de Mundo, Ceci Pérez Otero entrevistó a Luigi Ferrajoli, un jurista italiano que está acá en Montevideo por una serie de actividades, reflexionando un poco en términos más generales sobre los cambios a nivel global del orden mundial, digamos, y bueno, él está insistiendo en la necesidad de generar una constitución de la Tierra con una especie de nuevo multilateralismo también para considerar. Así que bueno, esas son 3 entrevistas, 3 pastillitas de lo que va a ser la edición de mañana, que por supuesto también va a tener en internacional contenido sobre, actualizar lo que fue ayer la condena a Jair Bolsonaro, que ya estuvieron comentando ahora con Mariana. Sí, es evidentemente la edición de fin de semana siempre una edición de la diaria con mucho contenido internacional y en esta ocasión la región manda y hablando de la región, si les parece empezamos por Brasil, por un tema de cercanía y también por lo que implica que un expresidente sea condenado, en este caso Jair Bolsonaro. Se expidió el Supremo Tribunal Federal, la diferencia fue grande en términos de las opiniones de jueces y juezas para un lado o para el otro, porque sobre 5 integrantes, 4 votaron a favor de la condena y solo un voto contrario se expresó y se contabilizó. Esto además de lo que naturalmente va a generar de discusión o ya está generando en Brasil, donde yo decía más temprano, el bolsonarismo no descarta ir por un pedido de amnistía por la ruta del Congreso. También uno supone, porque ya hay señales muy fuertes, va a generar presiones desde afuera por el particular rol de Estados Unidos en toda esta discusión. ¿Y qué rescatás para arrancar ese repaso, Marcelo, de esto que nos tiene muy pendientes y que pasa acá al lado? Creo que primero que nada el hecho de que los golpes de Estado en general de América Latina han quedado impunes. Hay muchas personas condenadas por lo que hicieron con el poder usurpado, pero no por usurpar el poder. El caso de Argentina, ¿no? Paradigmático, el juicio a las juntas. El gobierno dictatorial argentino no fue condenado básicamente por dar un golpe de Estado, sino por lo que hizo una vez que estuvo en el poder. Con lo cual queda ahí flotando una cosa muy peligrosa, que es que, el problema no es tomar el poder por la fuerza, el problema es después qué se hace con él, ¿no? Como si hubiera formas, hubiera dictaduras más
más potables, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Además en Brasil, que es un país que estaba rezagado en el contexto regional, porque en Brasil no hubo tampoco juicios por violaciones de derechos humanos. Ujú. El terrorismo de Estado brasileño, que fue precursor, que incluso como un modelo de referencia en Para el el tipo resto. claro, de la práctica de tortura y una cantidad de cosas así, no, no hubo juicios. Fueron amnistiados todos los represores y nunca se reabrió eso. Entonces Brasil, que venía muy atrás en esto, pega un salto de garrocha y se pone adelante ahora con un juicio por intento de dar un golpe de Estado. En una situación que además se complica por toda la presión de Donald Trump, yo creo que en realidad, como en otros casos, esas presiones terminaron siendo como un boomerang para Trump, porque le pasó en Canadá, le pasó... despiertan un sentimiento a veces nacionalista, entonces acá tenemos esta situación terrible, el hijo Bolsonaro en Miami orquestando las sanciones de Estados Unidos contra su país para salvar a su padre, y haciéndole un daño bárbaro, además, a buena parte de la base de sustentación de Bolsonaro. Ujú. Porque todo esto no es, por supuesto que se perjudica al pueblo brasileño, Pero todo el empresariado que pero todo sufre los aranceles claro, todo esto. sancionatorios. Entonces, eso es interesante. En una semana que fue mala para la derecha latinoamericana, ¿no? Empezó con el resultado electoral argentino en la provincia de Buenos Aires, y sigue con esto, aunque las dos situaciones son bien distintas, ¿no? Tienen cosas en común, empezando por el hecho de que Milei está gobernando, y Bolsonaro está intentando, siempre en su cabeza soñando con volver, pero cada vez es más impensable. Pero digo, volviendo a Brasil, también esta situación compleja, ¿no? En los últimos años tuvimos la destitución de Dilma Rousseff, todo ese periodo de Temer, después Bolsonaro, la prisión de Lula que evitó que compitiera con Bolsonaro, después la anulación de la condena de Lula, el triunfo de Lula contra Bolsonaro, ahora esto. Es una situación bastante, en definitiva, alentadora por el momento, porque bueno, en ese partido va avanzando de alguna manera esa alianza básicamente democrática contra el estilo bolsonarista muy muy cargado de ideología, de polarización, pero es una situación inestable, ¿no? Con presidentes en un país que además desde la salida de la dictadura ha tenido otros casos un poco anteriores, pero no lejanos. Yo qué sé, la destitución de Color de Melo por corrupción. También impeachment de por medio, ¿no? Seguro. Aunque él siguió haciendo política, Sí. ¿no? Sentido. Pero bueno, creo que da para pensar mucho sobre las formas de hacer política y qué es lo que hay que hacer para intentar parar un poco esta cosa tan loca que ha llevado a personajes como Bolsonaro, como Milei, a gobiernos de países importantes en el plano regional y en el mundo. Y cómo Uruguay sigue como por otro carril, ¿no? A pesar de que hay gente que estaba muy entusiasmada con Bolsonaro, que está muy entusiasmada con las medidas de Milei, pero sigue predominando la campaña de Bertaje el año pasado, fue una especie de competencia a ver quién era más dialoguista, ¿no? Cuando hay un clima de guerra salvaje en la región, y no es para decir que estemos inmunizados, pero creo que esto es mejor, claramente es mejor, ¿no? A mí me parece que es interesante mirar cómo se van a suceder ahora los hechos en Brasil, porque
por un lado, las salidas jurídicas o legales a esta situación parece que fueran muy pocas, porque no se puede apelar directamente por lo que fue la contundencia del fallo de ayer, no se puede apelar al plenario del tribunal, aunque puede haber algunas cuestiones más formales de fallos y recursos que se vayan generando, y bueno, o la vía internacional. La pueden demorar, chicanearla para... Claro. Pero la batalla va a estar, digamos, en el ámbito político, ¿no? Por un lado, a nivel internacional, si Estados Unidos presiona como lo adelantó Marco Rubio, de alguna manera, que ayer decía que Estados Unidos va a responder a la cacería de brujas, o a nivel interno con esta posibilidad de llegar a la votación en el legislativo de una amnistía, o eventualmente un triunfo de la ultraderecha que permitiera que el Ejecutivo, un nuevo Ejecutivo, otorgue un indulto, ¿no? Esas serían como las vías que sí o sí implican un camino político. Y ahí me parece interesante retomar una entrevista que publicábamos en la edición del fin de semana pasado, a la antropóloga brasilera Isabela Khalil, que ella hablaba de cómo esta situación de Bolsonaro había repercutido en el bolsonarismo, ¿no? Claro. Decía que después de los hechos del 2023, del intento de golpe de Estado por el que ahora es condenado, ya ahí algunos sectores militares o empresariales se habían empezado a alejar, por lo menos a nivel público, del bolsonarismo, que habían ganado terreno los sectores más vinculados a la religión evangélica, los evangélicos, pero que sí había fisuras en la interna del bolsonarismo. Y otra cosa que ella apuntaba, que es que los que usualmente se ven como herederos, si se quiere, de ese poder político o el capital político de Jair Bolsonaro, que son los hijos, no los veía como figuras que pudieran emerger aglutinando o manteniendo, digamos, la unidad de todo aquello que consiguió Bolsonaro. Ella veía a su esposa. A la esposa, como más Michelle Bolsonaro, heredera. la veía, pero también decía, como es una mujer, su electorado sería eventualmente más centrista y no llegaría a las más conservadoras. Pero, por un lado esto, ¿no? Las fisuras a nivel del bolsonarismo, que marcan claramente la dependencia de lo que es el liderazgo del propio Bolsonaro, y por otro lo que ella decía era que Bolsonaro había arrasado con los partidos de derecha, ¿no? Y acá creo que es donde pueden existir vínculos con la situación que pasa en Argentina, y con algo como para dejarlo como una punta, para anotarlo y eventualmente en el futuro sí poder reflexionar más a partir de eso, es con algo que ya introducía Bordaberry, ¿no? Bueno, las lecciones de lo que había sido la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el fin de semana. Sí, el domingo pasado. Sí, Bordaberry escribió un tuit tratando de trasladar o tratando de sacar conclusiones con valor de uso para la oposición uruguaya, digamos, en función de esa situación electoral de Argentina. Él se refería ahí sobre todo a lo que fue la estrategia del PRO, que después de que había perdido en las legislativas de Cava de la ciudad de Buenos Aires, se alió con La Libertad Avanza para las legislativas de la provincia de Buenos Aires, y lo que generó fue una vía de escape, aquel elector que en el marco de todas las que fueron las denuncias de los audios de corrupción y de la propia situación económica que está viviendo Argentina y social, aquel que los desencantados de Milei ya no podían acudir al voto al PRO, y el kirchnerismo triunfó con una distancia que nadie preveía el fin de semana pasado, ¿no? Lo que dice Bordaberry de alguna manera es, si el PRO se presentaba, se mantenía, digamos, aparte de La Libertad Avanza, podían haber impedido de alguna manera que el triunfo del kirchnerismo fuera por tal diferencia, por tal distancia, o eventualmente mantener, digamos, un triunfo de La Libertad Avanza. ¿Y esto por qué? Porque, después de las elecciones del año pasado acá en Uruguay, hubo planteos sobre, que el Frente Amplio consiguió la mayoría electoral en el Senado porque se presentan todos unidos bajo un mismo lema, y si la coalición republicana se presentara todos unidos bajo el mismo lema, podrían haber retenido esa mayoría parlamentaria en diputados y en el Senado. Sí, yo creo que el razonamiento que hace Bordaberry es un error pensar que todos los votos sumados de Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, y en aquel momento
el partido del exdiputado Eduardo Lust, hubieran estado juntos si esas 5 opciones, ¿no?, en la góndola, 5 propuestas distintas para una elección de octubre, se hubieran resumido ya en octubre en una coalición republicana en el sentido más amplio de la expresión. Bordaberry dice, ojo con ese cálculo, porque en realidad ahí perdés diversificación y seguramente eso haga que tengas algún voto menos, lo que también cruzado con cómo es el sistema de adjudicación de bancas puede hacer que termines teniendo incluso menos bancas en el Parlamento que las que hoy tendrían o tienen todos esos partidos o los que entraron al Parlamento si los sumaron. Él ya había insinuado esa postura o la había expresado muy claramente en alguna entrevista poco después de ser electo senador, cuando me parece ya estaba configurado este escenario, y ahora la retomó. Sí, tiene un punto, porque además dice, fíjense lo que nos pasa, lo que le pasa, bueno, a esos partidos en los balotajes. Cuando vamos con un solo candidato votamos menos. De octubre a noviembre perdemos votos, no aumentamos. Entonces, bueno, ahí tiene un punto, ¿no? Hizo otro ejercicio incluso en aquel momento, cuando lo planteó por primera vez, y fue tomar los votos que sacó Álvaro Delgado en el balotaje, la fórmula, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, y llevarlos a octubre. Y el cálculo, voy a decir, porque ese sería el escenario lo más parecido posible a, bueno, todos los partidos que presentan distintas candidaturas renuncian a eso y apoyan solo a uno, y el cálculo en bancas le da un escenario incluso peor al actual si uno suma las bancas de esos partidos que a veces se identifican con la expresión coalición republicana, aunque también eso es discutido, porque Cabildo Abierto claramente siempre dice, yo en esa cuenta no estoy, yo juego aparte, después veremos, lo dijo Guido Manini Ríos ayer acá, pero es una discusión interesante. Yo sé que estamos yendo y viniendo, pero yo quiero, tomándolo de Brasil, sumar no sé si decir una discusión más, pero un elemento más. Brasil, lo decía recién Marcelo, si uno enumera, si mira hacia atrás, de la vuelta de la democracia a la fecha, ha tenido o ha sumado varios casos de presidentes enjuiciados y condenados, en algún caso como el de Lula, con luego una reversión de ese proceso, pero se me ocurre que ya hay 3 casos claros, ¿no? Collor de Mello, Lula con la reversión y ahora Bolsonaro. Pero en realidad si uno mira a América Latina, los últimos tiempos, no sé, los últimos 10, 15 años han sido tiempos de muchas situaciones de judicialización o de denuncias que al llegar a la justicia terminaron con condenas a presidentes, expresidentas, presidentas o expresidentas también. Y me pregunto si no hay que, en lo más grueso, en lo macro, incorporar esa mirada también, ¿no? Como la cuestión de la justicia, independientemente de que haya estado bien en determinados casos, siempre esto es discutible, se ha metido en la política o se ha juntado con la discusión política quizá más que en otro tiempo. En Argentina tenemos el caso bien reciente de la condena a Cristina Fernández, por sumar simplemente uno más. Y yo creo que es algo que hace casi que a un clima de época, me da esa impresión. Sobre todo en América Latina, no lo tengo tan claro en otros lugares del mundo. Sí, y aparte, bueno, ahí vamos viendo cómo de distintos bandos se van adoptando la teoría del lawfare, ¿no? Del uso de la justicia para resolver contiendas políticas. Cuando es contra vos es lawfare. Bueno, cuando es a favor tuyo es la vigencia de las instituciones. Eso ya lo está diciendo el bolsonarismo en Brasil en este momento, dando nombres de algunos de los jueces, ¿no? Nombre y apellido, a los que se asocia con el Partido de los Trabajadores en este momento. Y me parece que eso conecta con otra discusión, más allá del oportunismo del señalamiento, porque esas fuerzas no decían lo mismo cuando a Lula da Silva lo condenaron, y finalmente esa condena se revirtió, y es cuáles son los mecanismos por los cuales los sistemas judiciales, que tienen estructuras y lógicas distintas en los diferentes países, pero como poderes independientes, permiten la posibilidad de que una persona haga carrera y finalmente sea designada para integrar lo que en Uruguay es la Suprema Corte de Justicia, lo que en Brasil es la máxima instancia, que es otra, y así en cada país. Y yo creo que ahí hay una discusión, o hay discusiones que son centrales para la calidad democrática, más allá del caso brasileño, ¿no? Sí, porque además, bueno, esto es todo un tema, la politización de la carrera del Poder Judicial, porque vos para llegar a la Suprema Corte, en definitiva, necesitas un aval partidario en algún momento, y después, para ascender adentro del Poder Judicial, necesitas el aval de la gente que está en la Suprema Corte. Entonces, en realidad, el sistema tiene adentro factores que no son los que primero se presentan como
qué independiente que es esto, no tiene independencia económica tampoco, bueno, en fin. Pero de alguna manera esto de las... Yo creo que también, por otro lado, la búsqueda de la condena como forma de liquidar a un adversario es parte de la otra cosa que pasa en todos estos procesos, que es la ultrapersonalización de la política, ¿no? Que lleva además a que por ejemplo, a que Lula todavía sea la carta del PT y de toda la coalición que el PT encabeza, a la edad que tiene, que no aparezca un relevo, que se diga, bueno, que Cristina Fernández siga siendo, bueno, ahora de alguna manera desafiada, pero también, ¿no?, está lejos de la juventud, digamos, porque se personaliza tanto. Bueno, el bolsonarismo es Bolsonaro, y no hay un sucesor de Donald Trump. Y Milei en Argentina. Claro, Milei es Milei. A su vez, dadas las características de los tres ejemplos Menos mal, mencionados, ¿no? uno se pregunta cómo podrían ser los sucesores, hasta dónde llevarían los límites de la cancha política. Claro, sí, vamos a terminar con toda esta blandura, ¿no? Pero está tan concentrado en la personalidad, en el líder, un tipo como Bolsonaro, que además su segundo nombre es Mesías, nada menos, cosa que le repercute muy favorablemente en toda esa base evangelista que tiene. Que bueno, el tema es, como es el Salvador, o también es la persona a la que hay que destruir como persona, porque depende todo de él, ¿no? Entonces, meterlo preso, eso es también privar. Hay un problema en esto de construcción democrática, de organización de la gente, de formación de relevos. La política se transforma en una cosa mucho más tipo un reality en el cual hay que ver quién va quedando, hasta ver quién gana, ¿no? O sea, esta semana destruimos a al otro, y cada uno se caracteriza por ser bien pintoresco para... Digo, la política ha sido otra cosa y debería seguir siendo otra cosa, ¿no? Que involucre más cantidad de gente, digamos. Y otro apunte en clave regional también que es interesante como para seguir viendo qué va a pasar y cómo va a impactar esto a su vez, también sumado al revés que tuvo Milei el fin de semana pasado, es cómo pueda repercutir esto en las elecciones en Chile, ¿no? Que también están muy, bueno, aparentemente polarizados, o que vayan a ir en camino a la polarización entre Kast, el candidato de derecha, extrema derecha, y Janet Jara, ¿no? Que Sí. viene de la izquierda a centroizquierda. Que va a ser la candidata oficialista en la contratapa de la diaria de hoy. Sí. Yo, porque tengo la referencia en papel, pero se puede leer en la web, hay una nota con respecto a lo que pasó creo que hace 2 días cuando se produjo el primer debate El presidencial. debate el miércoles. Ahí está, con todas las candidaturas presidenciales representadas. No fue solo entre quienes están arriba en las encuestas. Fue un debate duro, dicen, que paradójicamente le generó una serie de críticas a Jara, la candidata oficialista, que proviene del Partido Comunista Chileno, aunque en su discurso trata de desligarse por lo menos de una pertenencia más orgánica. Y digo paradójicamente porque al mismo tiempo, por primera vez hay encuestas que empiezan a dar la primera en intención de voto, superando a Kast, que venía posicionándose hace mucho tiempo como el más mencionado por la gente, pero en un contexto en el que, ante un presumible balotaje, si uno suma lo que por ahora dan las candidaturas de derecha, la derecha tendría más chance que Jara, o por lo menos que la que tuvo hace 5 años cuando Boric ganó, aún así en balotaje y sin haber sido el más votado en primera vuelta, ¿no? Claro, pero pasa que incluso a la derecha de Kast hay otros candidatos. Sí. Entonces, el escenario es complejo. Aunque hace 5 o 4 años parecía difícil que hubiera alguien a la derecha de Kast, ahora hay por lo menos uno de apellido Kaiser que tiene un discurso todavía más duro, ¿no? Y está Matei, que es una candidata más tradicional, que también ha endurecido mucho su discurso. Entonces, Sí. Bueno, y todo esto da para pensar por casa cómo andamos, ¿no? Sí. Acá también tenemos una oposición que desde antes de las elecciones pasadas ya partía de la base de que tenía un líder para
29 indiscutido y que todo depende de que esa persona pueda llegar a ganar. Creo que también al Frente Amplio le costó mucho, de alguna manera, cambiar el molde de estar dependiendo de algunas personalidades muy fuertes que tuvieron ciclos largos. El recambio. ¿No? Tabaré Vázquez, Mujica, Astori también. Pero de alguna manera lo logró. Y yo creo que esto a la vez tiene que ver con todo el otro asunto más. Porque la diferencia entre el progresismo, digamos, y la reacción también tendría que estar por ese lado, ¿no? La capacidad de hacer una política que no solamente sea menos centrada en personas, que organice más y que involucre más a la gente, y que de esa manera tendría que ser más capaz de generar también relevos y de no estar en este vaivén, porque fíjate que en Chile también, ¿no? O sea, en Chile va pasando de derecha a izquierda. En realidad Boric era más de izquierda en su presentación pública que los anteriores Sí, que la gobiernos vieja progresistas. concertación. Bueno, y ahora está asomando Kast, que Piñera comparado con él era un moderado, y viene otro hacia la derecha de Kast, que dirá que Kast es un veterano blando. Sí, sí. Un tibio. Sí, sí. Ya algo parecido había ocurrido en Francia con Marine Le Pen, a la que también en su momento, aunque parecía difícil que eso ocurriera, le surgieron competidores con discursos todavía más duros en el último proceso electoral. Los despido compartiendo con ustedes un mensaje que llegó durante este intercambio, que se refiere a una de las varias puntas que el análisis de lo ocurrido en Brasil terminó haciendo que afloraran aquí en esta mesa en la mañana de la diaria. Como elemento interesante para el tema de la politización del Poder Judicial, dice quien nos escribió, en México se implementó un sistema de elección de jueces y juezas por voto popular muy innovador y fue noticia y fue bastante comentado hace no mucho tiempo, hace algunos meses. Hay otros lugares del mundo donde hay alguna presencia de gente representante de la sociedad en tribunales, aunque lo de México es, me parece que un paso ya más allá. Sí, está eso que siempre vemos en las seriales de Estados Unidos, que el tipo que se postula a fiscal de distrito. Claro, sí, claro. Claro. Bueno, sí, hay que pensarlo. Porque también el voto popular es... un nivel más de la politización también, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa si un día desde el voto popular emerge que esas personas deban ser personas con interpretaciones, supongamos, tremendamente duras en materia punitiva? Claro. También eso está en juego y eso le da pie a quienes dicen, bueno, por eso tiene que haber otros mecanismos que modulen. De equilibrios. En fin, es una discusión muy interesante y fundamental.